En nuestro espacio hoy de Eusko Ikaskuntza vamos a hablar de lo que se hace en la unidad del banco de ADN que está en el campus Alavés de la UPV y que tiene como objetivo gestionar las muestras de ADN y ponerlas al servicio tanto de la comunidad científica como de la sociedad. Pero ¿qué es lo que se hace exactamente en esta unidad del banco de ADN? Las series televisivas han hecho daño, tenemos una percepción errónea de la labor que se hace allí. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con Marian Martínez de Pancorbo, que es responsable del banco de ADN. Marian Martínez, bueno, muy buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, la primera de mis preguntas será a ver si tenemos una percepción errónea, ¿no? Cuando hablamos de ADN, de tomar muestras, siempre lo relacionamos con las series televisivas, las policíacas, ¿no? La tan conocida serie de CSI. ¿Es una percepción errónea que tenemos? Bueno, en cierta manera es verdad que una de las utilidades del ADN es ser utilizado para la identificación de individuos y de vestigios, sobre todo cuando tienen importancia en un caso criminal. Pero el ADN también sirve para otras muchas cosas. Fundamentalmente, en estos momentos, es la base del estudio de múltiples enfermedades, no solo hereditarias, sino enfermedades que, debido al carácter genético, a la dotación genética de las personas, pues se puede tener más o menos susceptibilidad. A los fármacos, también parte de la susceptibilidad a los fármacos está relacionada con la dotación genética y además de eso el ADN pues hoy día permite hacer estudios de linajes, los orígenes de los grupos de la población en el planeta. Es decir, es una molécula que va a dar posibilidades enormes a diversos grupos de investigación. Entendemos que se recogen diferentes muestras de ADN, ¿no? Cada una para el campo que se vaya a investigar. Efectivamente, cada una con la finalidad adecuada. Eso es. ¿Cuáles son las actividades o la labor que se desarrolla en el banco de ADN? ¿Cómo se trabaja allí? Bueno, el banco de ADN tiene varias líneas de trabajo. Una de ellas es la más, digamos, conocida de los bancos de ADN, que consiste en reunir muestras que luego puedan ser suministradas a otros investigadores. Así, por ejemplo, un investigador que quiera trabajar en Alzheimer, pues si en el banco de ADN hay muestras de Alzheimer, si además de eso en otro banco, no de la comunidad autónoma, sino de otra zona también hay, pues se pueden reunir las muestras con bastante rapidez y de esa manera la investigación progresa muy rápidamente. Además de reunir muestras con fines de estudios de enfermedades, entonces aquí hay diversas muestras, Parkinson familiar, Alzheimer, prionopatías. También reunimos muestras con otras finalidades, por ejemplo, el estudio de la longevidad. Concretamente, pues tenemos una colección preciosa de personas mayores de 95 años y ahí, pues ellos son los individuos ideales para poder después decir, bueno, pues así es un grupo cuando está libre de una enfermedad, etcétera. Y aparte estudiar, pues el por qué han podido vivir tanto tiempo y qué es lo que hay en su genoma que les ha permitido esta diferencia. Además de eso, también estudiamos no solamente ya relacionado con la salud, sino relacionado con nuestra propia historia evolutiva. Estudiamos la diáspora vasca, es decir, nuestra población autóctona y además las muestras que reunimos en grupos de población vasca en otros lugares del planeta. Concretamente ya tenemos las colecciones de Estados Unidos y de Argentina y tenemos previstas nuevas campañas para traer esas muestras. Eso es muy interesante porque son poblaciones similares que viven en entornos diferentes y nos permite también valorar la influencia del entorno pues a la hora del desarrollo de enfermedades como la obesidad o enfermedades de tipo cardiovasculares, etcétera. Y para recoger estas muestras, Marian, ¿las personas se presentan de manera voluntaria? ¿Hacéis vosotros una selección desde esta unidad del banco de ADN? Sí, nosotros lo que hacemos es, en ocasiones nos dirigimos a ellos. Por ejemplo, las personas longevas, pues nos dirigimos a las instituciones que las acogen y ahí es cuando se pregunta, se mira a ver si hay el consentimiento de su parte o si es necesario que lo dé un familiar, etcétera.
Cuando hablamos, por ejemplo, de diáspora vasca, pues entonces lo que hacemos es viajar a donde están esas poblaciones y explicarles el proyecto a las personas, y aquellos que quieran colaborar pues son los que dan su consentimiento y se incluyen en el estudio. Y luego otras veces es, por ejemplo, población sana, población control sana. Pues ahí lo mismo, se les explica el motivo por el cual les pedimos que hagan una donación, que es una pequeña cantidad de sangre o saliva, dependiendo de los casos. Se les explica todo muy bien, y cuando ya han dado su consentimiento se inicia siempre el procedimiento. Una cosa muy importante, las muestras son muestras donadas altruistamente, y las personas que lo hacen conociendo para qué y dando su consentimiento y sobre todo su muestra, que es lo que les agradecemos, claro. Uh-huh. ¿Y de dónde se recogen estas muestras? ¿Dónde podemos, por ejemplo, encontrar restos de ADN que luego nos den una información valiosa, unos datos que sean valiosos para vosotros, para vuestras investigaciones? Depende un poquito del tema, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se va a tomar muestras de una determinada enfermedad, entonces ahí el contacto es el médico que está tratando a esos pacientes. Primero se contacta con él, se le pregunta a ver si tiene interés en colaborar, etcétera. Y una vez que ya se puede hacer es cuando ya se contacta con los pacientes y estos proporcionan la muestra. Nosotros vamos a tomarles la muestra de sangre o de saliva. También es muy valiosa la ayuda de las asociaciones de familiares de Alzheimer y las asociaciones de Parkinson. Es el punto, digamos, de encuentro entre los pacientes y nosotros, ¿no? Y de esa manera se consiguen esas muestras. Otras veces, curiosamente, pues hay personas que se enteran, pues a través de una difusión como esta que está teniendo lugar en este momento, pues que en la Universidad del País Vasco se están realizando se están reuniendo unas colecciones, por ejemplo, pues de determinada enfermedad, y alguien llama y dice, mire, yo tengo esa enfermedad, estaría interesado en donar una muestra. Es decir, las vías son muy diversas a la hora de reunir las muestras. Es una labor activa por parte del banco, pero que a veces también personas que nos escuchan pues nos ayudan, ellas también pues se ponen de acuerdo con nosotros y nos proporcionan muestras. Y después, ¿cómo se conservan estas muestras de ADN y durante cuánto tiempo están en la unidad del banco de ADN? ¿Tienen una fecha de caducidad? En un momento dado, pues vosotros decidís desechar ya esas muestras de ADN y iniciar otra recopilación, otra colección de muestras. No, de momento el ADN, para que nos hagamos una idea, es capaz de perdurar durante miles de años. De hecho, también tenemos unos estudios de ADN de arqueogenética, es decir, de tomado de huesos y de dientes de yacimientos arqueológicos. Y todavía se extrae ADN y se pueden estudiar diversas características. En el banco nosotros antes teníamos colecciones, pues colecciones de población autóctona vasca, colección de muestras de Georgia, del Cáucaso, colección de muestras magrebíes, etcétera, ¿no? Y esos ADNs, lo peor que les puede pasar es que se agotan. Llega un momento que se hacen tantos estudios, se ceden y demás, y ya nos quedamos sin muestra. Hay que volver a reunir colecciones. Pero si no es el caso y todavía nos queda ADN, pues nuestras evidencias, acabamos ahora precisamente de hacer unos análisis de muestras recogidas en 1980 y todavía siguen funcionando perfectamente. Lo que hacemos es, a partir de la sangre o la saliva, abrimos las células, extraemos el ADN y ese ADN lo purificamos. Y ya en un estado purificado es cuando lo podemos conservar, generalmente en congelación. Lo conservamos a menos 20 grados y algunas a menos 80. Y ahí se puede mantener durante muchísimo tiempo. Incluso, aunque haya un accidente, se descongele, pues no sufre demasiado. Se vuelve a guardar y sigue siendo todavía útil. Es la molécula más estable que existe de tipo biológico.
Ujú. Otra de las aplicaciones que tiene también, bueno, pues las muestras de ADN, que, bueno, seguramente que a los oyentes se les hará muy conocido, son en esas pruebas de paternidad, Sí, maternidad, ¿no? O pruebas de parentesco. ¿Cómo se exacto. trabaja en ese área, en ese ámbito? Bueno, las pruebas de parentesco pueden ser porque o bien hay una demanda judicial para que se realicen, es decir, las personas están inmersas en un procedimiento judicial que requiere que se analice su ADN y se comparen, ¿no? Y en otras ocasiones son personas que se dirigen directamente al banco de ADN porque quieren que se les practique una prueba. De igual manera, nosotros procedemos siempre con con el máximo cuidado y las máximas garantías. Pese a todo, siempre hay que pedir, informar de nuevo cuando están aquí, pedirles el consentimiento, les tomamos una muestra, generalmente de saliva, y hacemos el mismo proceso, extraemos el ADN. Lo que ocurre es que luego se analizan unas regiones del genoma que nos permiten determinar si esas personas pueden estar emparentadas o por el contrario no. Por ejemplo, un caso típico padre, madre, hijo, pues se entiende muy bien. La madre le ha dado la mitad del material genético al hijo y la otra mitad tiene que coincidir con el padre biológico. Hay otros parentescos más complejos, pues por ejemplo, entre dos hermanos, pues los padres les han dado a cada uno la mitad de la dotación genética, pero ahí ya tenemos que hacer más cálculos. Pero, por ejemplo, también si son dos hermanos varones, pues compartirán el cromosoma Y, pues estudiamos marcadores en el cromosoma Y. Es decir, tenemos diversas posibilidades. Y los parentescos pueden llegar a estar bastante alejados, que incluso puede llegarse a una conclusión fiable. Los mejores, los más fáciles son siempre la relación paterno-filial. Eso es lo que va a dar mayor información. Pero bueno, parentescos más alejados también son posibles. Ujú. Y en cuanto a la fiabilidad, porque siempre que hablamos de muestras de ADN, ¿no? Por ejemplo, en los casos penales y judiciales, o en este caso también cuando se hacen pruebas de paternidad o maternidad, bueno, es yo creo la prueba última, ¿no? La más evidente y solemos decir, bueno, lo que dé el resultado de esta prueba de ADN será concluyente. Sí, la prueba es altísimamente fiable, eso es así. De hecho, a veces, pues, al explicárselo a las personas, cuando se someten a la prueba, les decimos, bueno, pues las probabilidades pueden ser tanto, es casi impensable que en una prueba de naturaleza biológica se llegue a ser a tener una fiabilidad tan grande. Pues, por ejemplo, podemos obtener, pues, que es 1.000.000 de veces más probable que sea el padre a que lo sea otro individuo tomado al azar en la población, o en el caso de comparación entre dos perfiles, pues no hay suficientes individuos en la población mundial como para que puedan coincidir. Eso se ve muy claramente al hacer el cálculo de probabilidad. Lo que ocurre es que cuando el proceso es judicial, nosotros somos muy conscientes de que estamos actuando como peritos y que nuestra labor es instruir en cuanto a estas pruebas, es decir, pues la prueba se ha hecho de esta manera y ha dado este resultado. Es después el juez quien, a la vista de esa prueba, va a tomar la decisión. Por ejemplo, en un caso de paternidad, pues decidir si el supuesto padre es el padre biológico o no. Pero eso hay que guardar muy bien esa distancia, porque si no nos convertiríamos en arte y parte. No se puede ser perito y juez, o se es perito o se es juez. Y nosotros, en este caso, actuamos como peritos, personas entrenadas en biología molecular y genética, que vamos a intentar proporcionar alguna respuesta. Pero la prueba es no vinculante. El juez tiene después su capacidad para decidir si es importante o no. Y eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. El perito no es el que puede decidir el resultado. Una curiosidad, Marian, ¿estas muestras de ADN dónde se guardan? ¿Se guardan en botecitos? ¿Los tenéis que guardar a temperaturas muy bajas? Sí, sí. Mira, hay muchas posibilidades, pero yo creo que la descripción está muy bien en botecitos, pues casi casi. Mira, en biología molecular, que es la rama que trabaja con el ADN, hay que pensar que la escala es muy pequeña. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en comprar leche y comprar 1 litro.
Y bueno, pero cuando vamos a tomar algo a un sitio, no vamos a beber 1 litro de licor. Entonces ahí ya bajamos de escala, ¿verdad? Pensamos pues en un chupito, ¿no? Un volumen mucho menor. Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Tendríamos que ir bajando la escala y llegaríamos a una escala que es la millonésima parte de 1 litro. Pues eso es nuestra unidad de volumen, la millonésima parte. El ADN se almacena en volúmenes muy, muy pequeños y por tanto sus tubos, los tubos donde los almacenamos, pues para que nos hagamos una idea, tienen una altura de aproximadamente 3 centímetros. Ahora incluso ya estamos bajando y tenemos tubitos que tienen una altura de 1 centímetro, nada más, y un diámetro muy pequeñito. Entonces todo eso se guarda muy organizadamente, cada tubo tiene en su base un código bidimensional para que no haya errores y todo eso así ordenado se almacena a menos 20 grados o a menos 80 grados. ¿Sí? Y luego además, pues por ejemplo en la universidad, que tiene un laboratorio maravilloso, un banco de ADN excelente, pues ahora está adquiriendo una máquina que nos permite elegir bien luego cada tubito para que no haya confusiones y que luego una vez usados es un robot, los vuelve a meter a su sitio, ¿no? Con esto decimos que, claro, no basta solo con tener el ADN y que sea de buena calidad, sino que además tiene que tener una buena trazabilidad, que no haya confusiones, porque, claro, estamos hablando de que se almacenan al final miles de tubitos y todos esos tubitos tienen que estar muy bien organizados. Bueno, pues queríamos conocer un poquito mejor de lo que se hace en la unidad del banco de ADN, que está en el campus Alavés de la UPV. Yo creo que podíamos emplazarte hasta para otra charla, Marian, porque yo creo que cada investigación, ¿no? Cada colección tiene, bueno, pues un amplio abanico de posibilidades, ¿no? De las que hablar también. Efectivamente, y lo bueno es que todo tiene una connotación muy humana, es decir, son investigaciones que nos afectan muy directamente. Bueno, pues de momento lo vamos a dejar ahí, pero seguro que te emplazaremos para otra ocasión, ¿eh? Pues muchísimas gracias. María Martínez de Pancorbo, responsable del Banco de ADN, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y aquí estamos a vuestra disposición cuando lo consideréis necesario.